Hola, en este video es sumamente práctico e interactivo donde explico cómo funciona una matriz a nivel práctico. Simplemente voy directamente al grano acá haciendo lo que es la parte de la matriz. Recuerda que una matriz es un arreglo bidimensional que se compone de filas y columnas. Por lo tanto, para tú encontrar algo, tienes que saber tanto la posición de fila como la posición de la columna. Eso es lo que vamos a ver aquí en PCI en este video, cómo se hace. Así que te pido que te suscribas, que eso me ayuda y me motiva a hacer más videos sobre estos temas y otros más de desarrollo de software. Voy a aprovechar esta clase en vivo para aportar este video que ya lo tengo, pero por si acaso lo vuelvo a subir eh, con otro ejemplo. Voy a hacer aquí este ejemplo. Voy a poner aquí mención. Por ejemplo, matriz X. La voy a representar X. Le voy a poner aquí, ok. Yo si esto lo puedo agrandar más. Así. Ahí sí. X. Entonces le voy a decir, ok, esto va a tener que 3 filas, 4 columnas. Y ahí yo declaré una matriz. La fila, la primera y la segunda son las columnas. Yo les dije que es 3 por 4. Una matriz 3 por 4 que tiene 3 filas y 4 columnas. Hasta ese punto es igual que si fuera un arreglo, lo único que ahora tengo que tener pendiente la fila y la columna, ¿verdad? ¿Estamos claros de ese punto? Luego de ahí, yo lo que tengo que llenar esta matriz o recorrerla. Y la lógica lo de adentro es lo mismo que en la matriz. O sea, tú lo puedes hacerlo como tú quieras, pero la parte como se recorre, obligado, hay que usar una fila, 2 bucles. Uno para la fila y uno para la columna. Porque primero, de cada fila se deben de recorrer todas las columnas. De cada fila, se debe de recorrer todas las columnas. Y para eso, por ejemplo, si yo lo muestro aquí, vamos a ver, vamos a mostrarle un ejemplo. Voy a poner un bucle para. Sí. Bucle para. De aquí para hacerlo más rápido. Está el bucle para. Y ya tengo aquí la variable que lo voy a llamar F. Así para yo saber que estas son las filas, la primera, el primer bucle representa la fila. Lo voy a inicializar en 0, creo que se inicializa en 0, no recuerdo, pero creo que sí. Lo inicializa en 0, las filas son 3 hasta 2, con los pasos de 1. Aquí yo tengo, ya ahí tengo para recorrer la fila. Ahora, después de cada fila, yo quiero recorrer cada columna. Cada columna. Por ejemplo, en el Excel, que lo que yo voy a hacer ahora es que, por ejemplo, yo tengo aquí la fila y la columna. De cada fila que tengo ahí, tengo que recorrer cada columna. Sí, eso es lo que yo quiero que haga el bucle. Después de la fila tal, es lo mismo. O sea, él va a empezar la primera fila, no la columna, porque el bucle no va a hacer esto, no. Lo que va a hacer esto, ok, fila 1, pero en ese caso sería 0, 0, porque sería la primera fila, la primera fila y la primera columna, 0, 0. Esta sería 1, esta sería 1, en el caso de una matriz. Aquí en el caso sería A1A, porque Excel, el ejemplo, ¿verdad? De otra forma. Pero vamos a ver, si yo quiero recorrer este Excel, yo le diría, ok, así mismo como está. Fila 1, columna A. Entonces sería fila 1, columna A, fila 1, columna B, fila 1, columna C, fila 1, columna D, fila 1, columna E, fila 1, columna F. Cuando llega al final, el sistema va a venir aquí, va a comenzar, ok, ya ha terminado con toda la columna. Ahora viene fila 2, columna A, fila 2, columna B, fila 2, columna C, fila 2, columna D, fila 2, columna E. Terminó, pasa a la fila 3. De esa fila recorre toda su columna. Columna A, columna B, columna C, columna D. Columna E. Eso es lo que yo voy a tratar de que haga el bucle. Que vaya recorriendo a nivel de fila, de cada fila, todas sus columnas. Por eso primero porque el bucle no sale, un bucle que está dentro de otro, el bucle de adentro,
no, o sea, el de afuera no avanza hasta que el de adentro no lo termine. Entonces, para eso voy a crear aquí adentro otro bucle. Ven aquí, lo voy a llamar columna. Iniciar en 0. El valor final va a ser 3. 0 hasta 3. Y va a aumentar de 1 en 1. Entonces, este es el bucle de la fila y este es el bucle de abajo, el de la columna. Cada fila se va a recorrer todas sus columnas, todas las columnas que tiene, que son hasta 3. 0 hasta 3. Y esto yo lo muestro en pantalla, puedo mostrarlo. Bueno, esto no tiene nada, tengo que llenarlo. Vamos a llenarlo primero con información. Para llamarlo con información pongo X y digo, ok, mira, en la columna, en la fila F, columna posición F, coma, posición C, voy guardando cada vuelta lo que yo te voy a poner aquí. Por ejemplo, la palabra C con, quiero que me lo guarde con F, coma C. Me guarda la numeración, la suma de esos dos. Ahora, ahí yo estoy guardando en esta posición. Yo puedo utilizar este mismo bucle para mostrar cada vuelta que me muestre lo que tiene. Por ejemplo, usando mostrar. Y aquí le voy a poner la palabra sin saltar, para que me lo salte, sino que me lo ponga uno al lado del otro. Cuando termine de recorrer toda la fila, o sea, cuando termine de recorrer toda la fila, yo quiero que dé un salto para la siguiente fila. O sea, como este ejemplo que está aquí, cuando él haga esto, sí, llegue ahí, yo quiero que dé un salto a la siguiente fila para que empiece desde aquí y otra vez comience así. ¿Entiendes? Porque si no le pongo, si no lo hago, entonces él va a prácticamente, o sea, no me va a dar el salto a la siguiente fila, o sea, él da el salto a la siguiente fila, de la siguiente fila. Lo que me refiero es que a nivel visual, tú lo vas a ver, tú lo vas a ver todo pegado. Para evitar eso yo voy a poner un salto de línea aquí. Un salto de línea puede ser un mostrar, en este caso, simplemente vacío. Ese mostrar vacío ya sí que es suficiente. Porque los mostrar tienen el salto de línea. Si yo le pongo esto sin saltar, es que me lo pone uno al lado del otro. Esto me lo va a poner uno al lado del otro ahí. Y luego de ahí, salto de línea, como ven aquí. Es un algoritmo que me va a sumar, me va a guardar los números. Voy a ejecutarlo, ¿ves? Míralo ahí la matriz, como me la muestra. 3 me lo está mostrando. ¿Por qué? Porque hizo lo que yo le dije. De cada fila, de cada fila, aumentó cada columna y la fue mostrando. Primero, de la primera fila, toda su columna. 0, 1, 2, 3. Después de la segunda fila, cada su columna. Si eso lo corremos paso a paso, vamos a tratar de correr un poquito paso a paso. Lo va corriendo. Entra ahí entró, ahí va a entrar, se mantiene dentro del bucle interno. Ahí está funcionando dentro del bucle interno. Ahí salió, ahora volvió a la segunda fila. Mira cómo apareció aquí la otra fila, mire cómo está aumentando. Ahí, ahí va a salir, ahí viene el otro número, está dentro de la columna, haciendo la columna. Ahí termina, da el salto de línea y entra a la siguiente fila. Ahora vuelve otra vez. Ahora va a mostrar 2 en la siguiente fila. Da 3, está mostrando 4, 5. Da, saltó, fin para, termina el algoritmo y finalizó. Así de simple. ¿Se entendió eso ahí? Bien, bien. Entonces, pero ¿qué pasa? Ahí ustedes se fijan que yo lo hice todo uno dentro de otro. Yo puedo separar esto si quiero. Recuerden lo que le dije, lo que usted ponga aquí adentro, usted para mostrar, ahí yo te iba mostrando la matriz. Lo que yo ponga aquí adentro, usted lo puede utilizar para lo que usted quiera. Qué sé yo, poner un GIF, lo que quiera.
bucle while dentro que haga otra cosa, lo que usted quiera. Esto sí es lo importante para recorrer estos dos, para recorrer la matriz. Por ejemplo, bueno, estos tres sí. La matriz, recorrer la fila y la columna. Luego lo que usted ponga dentro del bucle del medio, ya es opcional. Yo puedo poner cómo busca pares, cómo busca impares, que busca esto de cada valor. ¿Por qué? Porque es como llenando esta celda. Esto es lo que está haciendo ahí, llenando cada celda, prácticamente. Con esa información yo puedo hacer lo que quiera. Yo quiero separar esto, separarlo. Me refiero a separar la entrada de lo que se muestra. Simplemente duplico esta parte de aquí. O sea, aquí borro esto de aquí para no mostrar, solamente llenar. Y en este sí voy a mostrar, no se va a llenar. Venga, yo tengo ya separado. Esta parte, este bucle de acá muestra y este llena. Como este no muestra, yo puedo quitar también esto de aquí, no me importa, no lo necesito. Con esta ya ahí está llenando el arreglo. Yo puedo poner aquí en vez de esto, leer, leer, pero no aquí no. Bueno, sí, pero pudiera ponerlo no ahí, aquí. Vamos a ponerlo aquí arriba, leer. Entonces aquí yo voy a guardar el valor de A. Ahí, leer A. Guardar el valor de A. En cada vuelta me va a pedir que guarde algo por teclado. Ya tengo A y se va a guardar en esa posición. Luego de ahí puedo recorrerlo aquí. Ya te voy a recorrer los elementos. Yo puedo utilizar esto para lo que sea. Para buscar dentro de la matriz cuál número es par o impar, primo, etcétera. Yo lo puedo hacer. Si yo lo ejecuto, me va a funcionar igual que el otro. Lo único que ahora me va a pedir el número. Por ejemplo, voy a ejecutarlo paso a paso. Y como va avanzando, si ahí viene el leer, y está esperando a que yo introduzca algo por teclado. Si yo enter, mire cómo avanza, está llenando. 3. Y varias veces porque son cero. Suerte que a carajo, hace uno de lejos. Y siga la. ¿Qué fue? No escribió nada. 33. Ok, sí, ahora sí. Ahí está. 5. Llenando yo paso a paso. Que se pueda ver el proceso. Y viene ya la última fila. Vamos a ver. Ok. Ya la llené. Creo que ya terminó ahí. Dame ver. Sí, terminó. Ahora viene aquí, abajo. Ahora me va a comenzar a mostrar lo que yo introduje, aparte, en esta parte. Ese estaba vacío. Se quedó vacío uno ahí, por eso apareció vacío ahí. Está, ahí está, mostrándose al pasito, paso a paso y finalizar. Hay uno aquí que no se mostró, ese de ahí, pero después todo se llenó. Y ahí yo lo recorrí. Ya después de ahí, lo que ustedes tienen que saber es que la matriz, eso que está aquí, yo puedo hacer lo que yo quiera. Es decir, como dije, buscar información, cambiar, porque aquí lo que me está dando es la posición. Es lo mismo que yo hubiese hecho esto aquí, ¿verdad? Que hubiese puesto, qué sé yo, que yo puse en el Excel. Tengo que activar el Excel, ok. Caramba, no me he dado cuenta. Pero bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Y yo tengo uno, profe, o sea, para solamente confirmar lo que usted acaba de hacer, es que primero le muestra la fila, o sea, todo lo que va en la fila, y después le muestra todos los valores que están en la columna, porque después eso se me hizo un poco extraño. Pero ¿dónde? ¿Tú dices al separar estos dos o cada para?
No, exacto, para separarlo, cuando usted lo separa, Ok, arriba le aquí. aparece, arriba le aparece como unos valores No, solamente, y sí, esos son ok. solamente los valores que están en fila, y después los otros que están en verde son No, los valores. no. Esto de arriba es para guardar. Acuérdate que tienes que fijarte siempre. Esto no cambia. En el sentido de que siempre hay que usar dos para poder recorrer la matriz. Aquí adentro, tú te fijas en lo que hay adentro. En este caso, adentro, que estás haciendo? Pidiendo al usuario que introduzca algo por teclado, y eso que se introduce se va a guardar en la posición de la matriz, la posición F, columna C. La F, columna C. Eso es lo que por eso es que aquí tuve estos números, por eso. Yo manualmente introduje la información. Está ahí. Luego que él terminó de hacer esto, de pedirme a mí que introduzca por teclado, por el de él, entonces fue que vino acá y mostró esta parte, él solo. Por ejemplo, yo aquí lo puse con el leer, pero yo lo tenía sin el leer ahorita. Si ahora yo lo vuelvo a poner sin el leer, por ejemplo, qué sé yo, ponerle otra vez como estaba, para que veas el proceso. Quitarle ese leer, no lo voy a pedir por teclado, lo voy a poner que se llene solo, qué sé yo, con F, C por 3, para que sea más, eh, que se llene solo. Ahí lo voy a poner que se llene solo, por lo tanto no se va a pausar. Voy a dar a correr para que lo haga. Ahí el proceso, ¿cómo vas? Fíjate bien. Ahí está adentro, no está mostrando nada. ¿Por qué no está mostrando nada? Está haciendo el cálculo nada más aquí. Está guardando esa información en la matriz, en esta parte. Solamente está haciendo la parte de guardar la información. La suma de esto lo está guardando en cada posición aquí de la matriz. Viene, pues, está adentro, está haciendo el proceso. Así termina. Que termine para cuando pase aquí, comience a mostrar la información. Ah, ahí terminó. Ahora va a mostrar, mira. Aquí y muestra el primer número. Tiene el segundo número de la segunda fila, la primera fila, el número de la fila, y así sucesivamente. Ya terminó, ahora da un salto de línea y vuelve a la segunda fila. Ahora va a recorrer toda la columna de la segunda fila. Está recorriendo lo que ya se guardó anteriormente. Individual. Parte, por eso lo separé. Ahí está mostrando. Ahora vuelve otra vez. De aquí que está mostrando la información de cada fila que contiene. Donde el primer para representa la fila y el segundo para representa las columnas, el para del medio. O sea, arriba, aquí, yo lo que separé, la forma en que se guarda la información para que esté aparte. Y aquí puse aparte la parte de mostrar lo que contiene. Simplemente. A principio, de esto yo lo puse junto todo. Esto yo lo puse junto aquí. Sí, ahí. Puse junto. Al principio lo puse junto, pero ya no, ya separado. De esa manera, ahí ya se presentó. ¿Entendiste, chico? Más o menos la idea, cómo está funcionando Sí, esto. sí, ya, profe, gracias por entender. Los demás, ¿hay alguna duda, pregunta, confirmación sobre esto? Ustedes se fijan, a medida que vamos avanzando en estas materias, es más fácil entender ciertos temas que son más avanzados. Que como ustedes se pueden dar cuenta en la programación, estamos reutilizando cosas con cosas nuevas. Por eso le dije al inicio, si usted no entiende bien los bucles, se le va a hacer difícil lo que viene. Si usted no entiende los if, se le va a hacer difícil lo que viene. ¿Por qué? Porque una cosa se arma con la anterior. Importante eso en cuenta, recordarlo y poder utilizarlo. Usted no le saca provecho, eso es un problema. Entonces, por eso, mira, ahora ya con el conocimiento de los bucles y el conocimiento de los arreglos, se hace de entender más fácil la matriz. Porque la matriz es como la hermana superior de los arreglos. Se utilizan los bucles igual. Si yo hubiese empezado por la matriz, estuviera más perdido todavía. Pero como empezamos por los arreglos y después subimos la matriz, ya es más fácil la comprensión del mismo.
¿Estamos claros ahí con esto? Vuelvo y pregunto para confirmar. ¿Tienen alguna duda? Pregunto para confirmar, equipo. ¿Alguna pregunta? Cualquier persona que tenga duda sobre esto. ¿Quiere que le dé ese código? Si hay algo que está ahí, que usted lo ve que está ahí y no sabe por qué está ahí, diga. Creo que alguien levantó la mano, pero No es como tal de la tarea, o sea, perdón, no es como tal de lo que usted está explicando ahora, yo creo que me ha quedado un poco más que entendido que ahorita. Es sobre esta tarea que usted dejó, la de los arreglos. Debemos de subirle también, aparte del código, lo que es el resultado del mismo, o aparte del código, simplemente el código. es importante una foto del. O sea, el mandato dice subirle un PDF, cada uno con Ujú. su mandato y poner la imagen del resultado. Sí, exacto. Exacto. Le vamos a tirar una foto a la ventana de la terminal indicando el Sí, resultado del código. exacto. A esa. Está aquí. Exacto, exacto, ok. Ustedes pueden utilizar esta herramienta. Es la herramienta de recorte. De Esta. recortes, sí. Sí, Eso recorta ese no había cuadrito. que realizarlo en la anterior tarea, ¿cierto? Bueno, yo lo solicité siempre en todas. Yo le dije que lo hicieran. Tengo que revisar en cómo lo hicieron, pero eso yo lo solicité en todas. En la anterior tarea yo no lo había hecho así. ¿No hay ningún problema o debería de modificarlo? Ya se subió, ya no se puede modificar. Déjala así. No está abierta. Si tú la subes después de nuevo, te cuenta como tardía. ¿Puede repetir que se me cortó un poco, por favor? Que, que si vuelve y la sube, te puede contar como tardía. Entonces mejor déjala así. Vale, vale, bien, bien, gracias. Ok. Bien, chicos, lo importante de este tema es que lo hayan entendido. Este tema ha sido de corto, dependiendo. Si se entiende a la primera, se hace corto, si no, se alarga. Pero realmente una matriz representa todo esto. ¿Qué es lo que te tiene que tener pendiente? Esto, este tema. Esto. Así se declara la matriz. Eso es una matriz. Para usarse se necesitan dos bucles, uno dentro de otro, porque primero representa la fila, el segundo la columna. Lo de adentro es lo que usted quiera poner, rellenar la matriz, si quiere recorrerla, si quiere buscar un par, si quiere buscar, pero siempre tiene que pensar que tiene que primero llenar la matriz de alguna manera, llenarla, ya sea utilizando leer o par, o que los datos vengan de alguna parte, y luego recorrerla. Puede recorrerla aquí mismo, como yo hice al inicio, que fue lo que hice, que fue esto. Fue esto, pegarlo aquí, lo hice, ponerlo aquí mismo todo, o puede separarlo como yo lo hice aquí. Pero siempre tienen que recuerden que si no ponen sin saltar, si no ponen eso, eso le va a traer un inconveniente porque se va a ver